TV Mundo. Aprendiendo y creciendo. Muy buenos días amigos de TV Mundo Noticias, ¿cómo están todos ustedes? Tengan la más cordial bienvenida a un programa más el día de hoy, 3 de febrero de este 2026. Estamos saliendo en vivo a través de esta su señal, la señal digital, el 10.1 de TV Mundo Arequipa y también a través de nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como TV Mundo Arequipa en nuestro Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y llevarles toda la información del ámbito nacional como el ámbito regional. Para ello yo los acompañaré hasta culminar este programa y mi nombre está apareciendo abajo, Estefano Medina. Vamos a dar inicio a todo lo que tenemos para comentar, a todo lo que tenemos para mencionarle, y es que el día de ayer, por ejemplo, el hospital El Nosocomio Honorio Delgado Espinosa recibió un paciente de 15 años, un adolescente, quien habría sido apuñalado durante una pelea, una disputa, después de una fiesta, esto en el distrito de Paucarpata, en el pueblo joven de Miguel Grau. Según la información, este menor estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con otras personas cuando sufrió este ataque. De este hecho, han dado aviso directamente a los familiares, quienes lo trasladaron directamente al nosocomio para ser atendido. Este adolescente que fue acuchillado por la espalda y quedó grave. Fue trasladado directamente por sus padres de familia para la atención oportuna. Continuando con más información, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer una pausa al ámbito regional para mencionar lo que está pasando directamente en el Ejecutivo. Al frente el señor José Gerí, quien tiene señalamientos directos y hay un blindaje claro por parte de Fuerza Popular, hay que mencionarlo. Y hay otros grupos políticos que tampoco quieren, retirarlo del cargo, quieren esperar hasta que acabe su mandato, quieren esperar hasta que pasen las elecciones. ¿Para qué? Para que puedan procesarlo, pero hasta el momento y por todo ese lapso de tiempo quieren lanzar una moneda al aire y ver qué es lo que pasa con la gestión del señor José Gerí hasta que cambiemos o hasta que lleguemos a las elecciones. ¿Y por qué digo una moneda al aire? Porque el señor José Gerí poco a poco, cada día más, se vuelve una persona irregular y es un mandatario que se quiere autoeliminar al parecer. Las acciones del pasado quieren atacar y fulminar la carrera política actual del señor José Gerí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se está hablando acerca de que el señor José Gerí habría favorecido a tres allegadas directamente tras su visita en Palacio de Gobierno. Y esto claramente denota irregularidades, porque después de las visitas que tuvo el señor José Gerí con estas féminas, tuvieron contratos con el Estado y contratos bastante llamativos e interesantes que a cualquiera le gustaría tener. Son los señalamientos que se le viene brindando y que se le viene señalando al señor José Gerí de estas llegadas de estas féminas a su despacho y que posterior a ello, casualidades de la vida, tengan contratos directos con el Estado. Aparte de ello, si vamos a seguir mencionando situaciones, tenemos lo de el día, de la amistad, ¿no? Celebrando la confraternidad peruano-china que se ha desarrollado, el día de ayer, pero que no tuvo la presencia del señor José Gerí, quien expresó su interés previo, quien expresó que se iba a desarrollar este día de confraternidad para celebrar las alianzas y que por eso se reunió con el señor Xi Guoyang,
Y ahora vemos claramente que no es así, que no se ha dado al menos la presencia del señor José Gerí. ¿Por qué? Si tanto fue su desesperación para reunirse con su amigo Xi Guoyang, que no es embajador chino, que no pertenece a la embajada, pero sí quería reunirse con él para desarrollar esta confraternidad, ¿no? Este día de la confraternidad peruano-china. Y no asistió al final. Más excusas y más falacias, las que expresa constantemente el señor José Gerí. Y por eso menciono que se pone la soga al cuello, porque como comentamos, primero, lo que hemos estado mencionando hace instantes, estas féminas privilegiadas, que son 5 de ellas, que después de la visita al señor José Gerí, después de reunirse con el presidente interino, pues obtuvieron contratos con cargos claves dentro del Estado. Este es un informe que desarrolló Cuarto Poder con estas féminas, con estas mujeres que se reunieron directamente con el señor José Gerí, mantuvieron reuniones con él en su despacho personal hasta cerca de la medianoche. Y así, bueno, se menciona que podría existir un patrón de contratos estatales, un patrón de encuentros previos a adjudicaciones en puestos claves. Son varias las féminas, pero por ejemplo, una de ellas, que es Guadalupe Vela, se reunió con el señor José Gerí el 1 de noviembre del 2025. Desde las 6:40, 6:48 exactamente, hasta casi medianoche, 11:56. Fue la reunión que tuvo con esta señorita Guadalupe Vela. Y posterior a ello, entre el 20 y el 28, o sea, 20 días aproximadamente después, 19 días después, la señorita obtuvo contratos con Esalud y el Ministerio del Ambiente, aproximadamente por 17.000 soles. Bueno, la misma confirmó esta señorita que tenía una amistad con el señor José Gerí, una amistad que llevaba ya, que data de tiempo anterior. Posteriormente, esta señorita, la información que se viene manejando y las revelaciones, porque en el momento todo parece normal, pero posterior a ello, cuando vemos estas claras coincidencias, vemos lo siguiente, que por ejemplo la señora Vela estuvo presente en el palco familiar durante la juramentación del señor Gerí. Hay otras personas involucradas, porque recordemos que son 5 han sido contratadas en el despacho presidencial, han sido contratadas en la Secretaría General de Palacio, entre otros puestos, tras reuniones nocturnas claves con el señor José Gerí, que después de su elección comenzó a dejar de seguir a varias páginas interesantes, después de hay investigaciones donde presuntamente el señor José Gerí es caserito en estos lugares de descanso, ¿no? En varios hoteles, después de unas publicaciones en Twitter que suele desarrollar, lanzar al aire, que ya, bueno, por su bien han sido eliminadas. Toda esta información es lo que envuelve al señor José Gerí, y es lo que quería mencionar si es que vamos a hablar del ámbito nacional y de interés respecto a la presidencia de la República y este nuevo pacto, bueno, de protección por parte de Fuerza Popular al señor José Gerí. Si hablamos también de otras situaciones, hablamos de lo que está pasando en el Callao, con el padre Ciro Castillo, quien intentó regresar al gobierno regional después de que el Poder Judicial desestimara directamente su denuncia, pues el señor Ciro Castillo no pudo ingresar a la sede del gobierno regional del Callao, todo esto para retomar sus funciones como el titular de esta institución. Ya su abogado ha hecho la denuncia respectiva contra Edita Vargas, quien es la actual gobernadora
del Callao. Es la información del ámbito nacional. Y ahora, para tocar muy brevemente lo que pasa en el ámbito regional, hablemos primero de lo que está pasando con Transcaima, que anunció el retiro de los vehículos M2, esto en el cercado, ¿todo para qué? Para mejorar la capacidad que tienen. Van a reemplazar o ya han reemplazado estas unidades M2 por otros vehículos con mayor capacidad en beneficio claramente de todos los caimeños y las personas que utilizan este servicio de transporte urbano para estas zonas. Ya se hizo las coordinaciones respectivas y se anunció el cambio de los vehículos M2 a vehículos con mayor capacidad. El día de ayer, en horas de la noche, intervino los efectivos policiales a Davis Estrada, de 33 años, de nacionalidad venezolana, quien presuntamente habría sido el implicado, uno de los implicados en un asalto en Chala. Su cómplice logró darse a la fuga, pero se logró la captura de este sujeto. Los atacantes, por ejemplo, realizaron disparos al aire, lo que obligó justamente a los agraviados a entregar sus pertenencias. Este es el relato de el asalto que cometieron estos sujetos. La policía, tras una intensa búsqueda, logró dar con su paradero y uno de ellos habría dado a la fuga. Continuando con más, vemos lo que está pasando en las zonas de Arequipa, en los distritos. Vemos acá en Mariscal Castilla, lo vemos en Paucarpata, lo vemos en Caima, lo vemos en la avenida Bolognesi en Yanaguara, donde los forados están a diestra y siniestra. Parece que nos hubieran bombardeado varias calles de nuestra ciudad, en vez de ver los asfaltados. Y vamos a ver cómo se inaugura el asfaltado de la avenida Lambramani, que debería ya estar próximo al cierre de esta obra vial, el mejoramiento como tal. Vamos a ver qué es lo que sucede directamente, pero estamos observando eso. Y creo que todos los conductores están sufriendo las suspensiones de los vehículos y las municipalidades hasta el momento, bien, gracias, ¿no? Todavía no hay cómo actuar porque las precipitaciones pluviales continúan. Y hay dos noticias con las cuales vamos a cerrar, una positiva y una negativa. Si vamos con la negativa, para cerrar al menos bien esta introducción, estamos hablando y nos dirigimos directamente a Majes, donde el señor Henry Huiza, quien es el candidato, el posible candidato, el señalado candidato de Ahora Nación para el gobierno regional, donde hubo una disputa, donde hubo discrepancias, donde muchos no están de acuerdo con su candidatura. Pues bueno, este señor alcalde distrital de Majes, porque todavía es alcalde distrital, no hay una renuncia, todavía no ha renunciado. El aún alcalde ha sido captado el día sábado participando del acto de campaña del señor Alfonso López Chao, quien es candidato presidencial, al fiel estilo de la señora Arminta, que en su momento también fue a participar de la caravana en la llegada del señor Alfonso López Chao a Arequipa. La señora Arminta fue vestida, ¿no?, de rojo y blanco con su logotipo de Ahora Nación, que es el casquito. El señor Henry Huiza también lo hizo, participó, pero esto en la ciudad de Juliaca, en Puno. Un video difundido en TikTok por uno de los candidatos a diputados por Arequipa, el señor Flavio Calcina, muestra al burgomaestre junto al aspirante a la presidencia durante este recorrido por la ciudad. ¿Y qué es lo que mencionamos con esto? ¿O por qué lo mencionamos? Porque viola directamente los principios de neutralidad electoral, ya que una autoridad, recordemos, no puede participar en actos proselitistas si no ha renunciado a su cargo. Por eso lo aclaré al inicio, el señor Huiza todavía es alcalde de Majes. Así que, ¿qué hace participando en estos actos? Tenía razón el señor Linares, tenía razón el señor Benavente, nos hacemos esa gran consulta en estos momentos. Pero esto es lo que estamos viendo de cara a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre del 2026.
Continuando con más, hablamos acerca de una noticia positiva y que se ha dado en nuestra región, ya que nace el primer ternero de raza Brown Swiss mediante inseminación artificial, esto en nuestra ciudad de Arequipa, en el Laboratorio de Biotecnología Animal y Núcleo Reproductivo Vacuno del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Todo esto se ha realizado con un cruce genético entre vacunos reproductores de alta pureza de los Estados Unidos. La cría busca fortalecer la productividad lechera del ganado en zonas altoandinas, permitiendo el nacimiento de animales con mayor capacidad para producir leche de alta calidad. Se ha desarrollado entonces el nacimiento del primer ternero mediante inseminación artificial en nuestra ciudad, el hito científico que marca en Arequipa el nacimiento de este ternero concebido mediante técnica de inseminación artificial. Esa es la introducción que tenemos para ustedes, pero todavía no culminamos, continuamos con más información. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues existen una serie de irregularidades en la construcción de la carretera Huambo-Majes-Pedregal. Así lo ha denunciado el consejero regional César Huamantuma, quien asegura que tras una inspección se pudo constatar que no existe supervisión a los trabajos y un cuestionable expediente técnico. No tenemos una cifra porque es incalculable. No sabemos si ahora, por ejemplo, por el tema de las lluvias, estas alcantarillas van a ser destruidas, si el área compactada va a ser de nuevo afectada por la lluvia. Es incalculable el daño. Fuera de que si, por decirles, no pasa nada, ya está. Las lluvias no afectan, pues si ya ha llovido poco, no pasó nada. La intervención misma posterior, porque esto se tiene que poner con cemento, y eso van a decir, sí se va a poner con cemento, va a generar un gasto adicional y va a poner en perjuicio la durabilidad y la calidad de esta vía. O sea, esta vía que ya la han asfaltado, que de nuevo le intervengan, no va a ser igual, y estamos hablando de una bicapa. ¿Cuántos kilómetros de vía se ha intervenido en total, consejero, de todo el proyecto? Se han intervenido 27 kilómetros de vía que están de un total de 112 kilómetros. 112 kilómetros, punto 5 es el total de la vía. Se han intervenido 37 kilómetros que han sido solo compactadas con tierra o con la primera, el compacto que se hace, y 26 kilómetros ya están con bicapa. O sea, ¿y estos 26 kilómetros cuántas alcantarillas albergue en promedio que se han hecho? 50. Aquí estamos, 50, las hemos contado, les hemos tomado nota, debidamente nota. O sea, por eso nosotros tomamos conocimiento de una denuncia que se hizo allá en Majes y mostraba una foto. Nosotros, pensando bien, dijimos, bueno, debe ser algún caso especial, ¿no? De repente la zona está afectada, hay un tratamiento especial. Pero, oh sorpresa, cuando decidimos recorrer toda la vía, resulta que no era uno, eran todas las alcantarillas que se han hecho, están así, todas. O sea, no es un tema que se haya hecho por un caso en especial, sino lo han hecho porque, desde mi entender, quieren avanzar, pues. Hay que avanzar, ¿no? Avanzar para poder pedir los recursos al gobierno regional por el monto que ha sido adjudicado. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando de avance de obra, consejero? Estaremos hablando de un 30% aproximado del avance de obra. Y ojo, para poder haber llegado incluso a poner esta bicapa, porque es bicapa, no es asfalto, tenían que previo haber hecho las cunetas, previo haber hecho las alcantarillas, es el ABC. Cuando tú haces un muro, primero haces el cimiento y después haces el muro. Aquí no. ¿Estas obras de arte y las alcantarillas con cemento están contempladas en el expediente? Están contempladas, pero debieron haberse hecho primero. Y para eso está el supervisor. ¿Hay una justificante para que se haya realizado así esas alcantarillas? Nosotros hemos tenido la versión de uno de sus ingenieros que están ejecutando ahora para el caso de las alcantarillas. Es que resulta que en el expediente técnico dice que han encontrado las alcantarillas con un copia y pega en todo el tramo. Y que esa consulta le hicieron al gobierno regional para que les pueda precisar cómo es que se van a hacer las alcantarillas. Y como no han tenido respuesta, bueno, ellos no han querido parar y han querido avanzar, y por eso lo han dejado así con cemento. Consejero, usted señalaba la ausencia de una empresa supervisora, si no me equivoco. ¿Por qué se habría continuado si usted señalaba anteriormente, ¿no?, que es necesario que haya una empresa supervisora? Por ley, la ley exige que tiene que haber empresa supervisora, y por eso cuando estuvo acá el gerente general, el gerente de supervisión y de infraestructura, se les preguntó, ¿quién autoriza que se continúe una obra
sin tener empresa supervisora. ¿Cuál fue su argumento? Porque ellos dijeron, bueno, es el gerente de supervisión autorizado. ¿Por qué autorizamos? Escuchen bien lo que yo recuerdo lo que él había dicho. Porque parar la obra significaría mayores gastos, costos para el gobierno regional, y por eso nosotros hemos decidido continuar. Pero para esto, o sea, esto sí nos va a generar mayores costos. O sea, esto sí nos va a generar mayores costos, porque no se puede permitir una obra de esta magnitud, de esta manera. Por Dios, eso es una obra millonaria, no es una obra que estamos rascando, es un montón de plata. Las ejecuciones no son unilaterales, consejero. En todo caso, ¿quién autorizó que se continúe con esta obra, aún sabiendo estas deficiencias que hay? Entendemos, por lo que dio la versión del gerente general, desde el gerente general, gerente de supervisión, que son los encargados de que se tenga una empresa supervisora, que ya se agotó el tiempo que debía tener el inspector, porque, ojo, una empresa supervisora es una empresa que viene no con un supervisor, viene todo un equipo a poder supervisar toda la obra, incluso instalan laboratorios para verificar la calidad de la obra, el material que usan, algo que obviamente un inspector, que es una persona con su equipo, no lo tiene, porque no está para una obra de 185 millones, ¿no? Entonces, reitero, las consecuencias están ahí, y así, en el mejor de los casos, no haya lluvias, ya la afectación está. Yo no sé qué ingeniero puede justificar que se pueda haber hecho este tipo de obras, este tipo de alcantarillas, en una zona donde ya se ha puesto la bicapa. ¿Va a presentar eso ante la Contraloría? Por supuesto, el día de hoy nosotros estamos presentando el informe de fiscalización directo a la Contraloría, porque tiene que intervenir ya, antes de, porque también aquí hay un peligro. El gran peligro es el que le manifesté hace un momento, que la empresa en algún momento diga, paro la obra, pues. ¿No? Paro la obra, ¿y quién va a ser el responsable? Yo no, el gobierno regional, que no ha podido conseguirme hasta ahora una empresa supervisora. ¿Quién va a pagar? Todos los arequipeños, pues. Parado una hora y encima vamos a tener que pagar. Espero que no estén buscando eso, porque nosotros, cuando hemos visto esto, nos ha recordado lo que ha pasado en Tometampa, una vía que empezó igual. Avanzaron todo lo que pudieron para después irse y dejarnos a nosotros con una obra paralizada y con un proceso de arbitraje. Este proyecto no tiene supervisión desde que tuvo su génesis, consejero. El momento que ha avanzado ya el 50% en promedio en cuanto a avance financiero, ¿se ha dado parte a las autoridades, a la Fiscalía, por omisión de funciones, algún otro tipo de delito? La Contraloría ya tuvo un informe sobre el tema de la supervisión. Pero los informes de Contraloría no son vinculantes. Digamos que a nivel penal se ha denunciado tal vez a los funcionarios por desacatar la ley de presupuesto al no contratar una supervisora hasta el momento. Nosotros estamos evaluando hacer la denuncia que corresponde, porque ya con el informe de Contraloría y con lo que estamos evidenciando, obviamente ya se estaría configurando un presunto delito. Y eso no podemos permitirlo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Pero lo que sí corresponde desde el Consejo Regional es remitirle inmediatamente esto a la Contraloría, que ya debería haber hecho las denuncias del caso, que ya debería tener la respuesta y las acciones de por qué es que hasta ahora no contratan una empresa supervisora y que ya está teniendo consecuencias, ¿no? Estas son consecuencias, porque para hacer esto, reitero, tenía que tener la aprobación de una empresa supervisora. Ellos no lo han podido hacer porque se les da la gana, y lo aprobó pues un inspector. Nuevamente vemos envuelto al gobierno regional, el señor Guambantuma, una vez más, bueno, denunciando estas irregularidades. Vemos que lo mismo sucedió con este puente que va a dar a La Joya, que directamente no hay un problema con el puente, ¿no? Pero sí con los alrededores. Y ahora vamos con esta carretera de Huambo hacia Majes y otras zonas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a continuar con más. Y la responsable de zoonosis de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, la señora Claudia Mena, informó sobre el lanzamiento de la campaña por el incremento de casos de mordedura de arañas. El año pasado se registraron 238 incidentes y este año ya fueron 11 casos los reportados solo en el mes de enero. Sí se ha publicado la alerta del Ministerio de Salud sobre la picadura de mordedura de araña, ¿no? Sobre todo la Loxosceles laeta, que en esta época de lluvia, cambio climático, se le ha modificado su hábitat y comienza a salir de ahí, ¿no? Y tiene algunos accidentes de mordedura, ¿no? con las personas. ¿Cuál es el reporte actual que se tiene, doctora? ¿Se ha registrado aquí en Arequipa casos de mordedura?
Sí, estamos registrando, el año pasado hemos registrado 238 casos de mordedura de arañas, de las cuales Loxoceles han sido 200, claro, los 238 han sido los casos de mordedura. Ahora en estos 2 primeros meses hemos reportado 11 casos en el mes de enero y 15 casos en el mes de febrero. Todos estos casos reportados, doctora, solo han sido mordeduras, no ha pasado a un grado de gravedad, se puede decir. Sí, solamente han sido mordeduras de araña que han sido reportadas a los establecimientos de salud. Doctora, reitera a la población, estos meses son cruciales, ¿no? Entendemos de que la araña casera se reproduce con mayor frecuencia. ¿Cuál es la advertencia que se hace a la población arequipeña? Nosotros como sector tenemos algunas medidas preventivas que venimos socializando en los establecimientos de salud, que es limpiar bien concienzudamente todos los ambientes, como es detrás de las paredes, detrás de los muebles, detrás de los cuadros, y sacudir la ropa para no tener ningún percance con la presencia de la Loxoceles laeta. Y en caso de mordedura, lo que nosotros recomendamos es acudir inmediatamente a un establecimiento de salud. Tenemos el personal adecuado ya en alerta para atender estos casos dentro de las 6 primeras horas, ¿no? Se recomienda dar una pequeña lavada a la herida, inmovilizar el miembro y mantenerlo en alto, y acudir al establecimiento de salud. Lo que no se recomienda es hacer un torniquete, succionar la herida o aplicar algún medicamento casero, no automedicarse. Nosotros en los establecimientos ya tenemos al personal listo para tomar las medidas correspondientes en estos casos. Una picadura de araña, doctora, de no ser atendida al instante, puede ser mortal. Sí, de no ser atendida con oportunidad puede causar la muerte. ¿Se ha dado casos de fallecimiento por mordedura de araña el año pasado, tal vez, aquí en Arequipa, en provincias? El año pasado sí se ha reportado un caso, pero no en la red Arequipa-Caylloma, sino a nivel de lo que es el gobierno regional, ¿no? Pero no en nuestro ámbito de la red. En el caso, doctora, por ejemplo, de población que se encuentra al extremo, en pueblos pequeños, alejados de un centro de salud, ¿se puede tomar alguna acción en el momento para poder prevenir, tal vez, ¿no?, que esta picadura de araña casera sea mortal? Sí, todos nuestros establecimientos en estas fechas se encuentran, como le dije, en alerta y están socializando todas las medidas preventivas en la población para que se pueda prevenir estos casos, ¿no? Como tenemos acá, tenemos nuestros rotafolios, los cuales se sale a hacer sesiones educativas, sesiones demostrativas, para que la población también tenga precaución y sepa cómo proceder en estos casos. ¿En niños puede ser más mortal la picadura? Sí puede ser más perjudicial, pero de todas maneras, con las medidas que nosotros les estamos indicando, no puede tener un desenlace fatal. Nuevamente, tal vez, doctora, para la población en general, hacer el llamado, ¿no?, para que asistan a los centros de salud cercanos en caso de picadura. Sí, para toda la población que nos está escuchando, las medidas preventivas que nosotros recomendamos es acudir todos los lugares, hacer una limpieza bien concienzuda detrás de los muebles, de los cuadros, sacudir la ropa antes de ponérsela para no tener algún encuentro con estos animales, y en caso de que ya se produzca la mordedura de araña, acudir dentro de las 6 primeras horas al establecimiento de salud. Ahí se va a tomar las medidas correspondientes, ¿no? Pero antes en el domicilio lo que se puede hacer es lavar la herida y inmovilizarlo y mantener la zona afectada en alto, ¿no?, mientras acude al establecimiento de salud. Entonces, a estar alertas ante este incremento de picadura de arañas y seguir las recomendaciones. Vamos a continuar con más y en este punto les vamos a comentar algo. ¿Sabes qué buscan hoy las empresas? Profesionales con habilidades prácticas y digitales. En la modalidad a distancia de la Universidad Continental desarrollas competencias digitales, aprendes haciendo y obtienes certificaciones progresivas que fortalecen tu CV con un modelo enfocado en empleabilidad desde el inicio.
Da el primer paso hoy. Llama al 01-904-1451. Gracias a nuestros amigos de Universidad Continental. Y con ellos nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Telemundo Noticias. Telemundo HD. Aprendiendo y creciendo. Empiezo bien el año, porque con estas zapatillas daré los pasos hacia un mejor futuro. Empiezo bien el año, porque en ese cuaderno voy a escribir las ideas que cambiarán el país. Cuando empieza bien el año para los emprendedores, empieza bien el año para la educación y para el país. Pide tu crédito escolar en Caja Arequipa hoy. Caja Arequipa, inclusión financiera que transforma vidas. En la vida, elegir implica renunciar. Yo elijo estudiar en la Universidad Continental. Su modelo adaptativo se ajusta a las distintas formas de ser estudiante, bajo estándares internacionales, con excelencia académica y toda la personalización, el acompañamiento y la innovación que necesito. No renuncio a dar lo mejor de mí. Conoce más en ucontinental.edu.pe. Telemundo HD. Aprendiendo y creciendo. Ya estamos de regreso con más información aquí en Telemundo Noticias y para continuar con esta promesa informativa tenemos las declaraciones del consejero regional, el señor James Pozo, quien recordó en el marco del Día Mundial de los Humedales que el gobierno regional debería impulsar el reconocimiento de estas áreas con el fin de proteger estos ecosistemas que son clave para la biodiversidad y el recurso hídrico. Esto debido a que están siendo reducidos por la agricultura. Estamos hablando de los humedales en la costa. De ese 40% que existe, Arequipa tiene un potencial que muy poca gente lo ha conocido, que son los humedales de Chaviña. ¿Cuántos humedales tenemos en la región Arequipa? Bueno, en Arequipa tenemos un santuario nacional protegido por el Estado peruano que sabemos que es las Lagunas de Mejía. Y después, dentro de los humedales, no tenemos otro más. Y lo que queremos es, Arequipa, como había manifestado, tiene áreas naturales protegidas por el Estado, pero no tiene áreas protegidas por la región. Ica tiene, Ayacucho tiene, Huancavelica tiene, Apurímac tiene, Cusco tiene, Tacna tiene, y Arequipa no tiene ninguna área de conservación regional. Entonces, estamos trabajando desde el año 2022, no estamos hablando que ahorita nos hemos emocionado, ya tenemos instituciones involucradas, tenemos a la Dirección Desconcertada de Cultura, tenemos al ALA, tenemos al ANA, tenemos a la Municipalidad Distrital de Bella Unión. Ahora se suma con mucho esfuerzo una ONG, la ONG AEDES, que está haciendo posible trabajos de investigación. Empezamos nosotros con 72 especies de aves, que eso es lo que lo escuche el gerente. Ahora tenemos 106 especies de aves y todavía falta mayor registro, porque las aves van dependiendo a la temporada y es un lugar tan rico que no simplemente las aves es de espejos de aguas. Hay aves marinas, hay aves donde están las zonas de cultivo, hay aves del monte ribereño, hay aves del gramadal, hay aves justamente de espejo de aguas. En un solo lugar se han montado varias zonas de vida exclusivamente de las especies de aves. Y ustedes saben que nosotros queremos conservar. Hemos hablado y hemos tenido una reunión con Cernán Lima y justamente van a apoyar en todo este proceso. Y qué mejor que Arequipa pueda tener un área de conservación regional que sea la primera y que es de gran importancia, no simplemente para Arequipa, sino para el mundo. ¿Cuántos humedales se han depredado hasta el momento? Bueno, sabemos que el que está luchando muchísimo y que ya se ha depredado bastante son los humedales de Pupchún del río Camaná.
¿Qué ha pasado? Muchas de las zonas agrícolas extienden su zona agrícola y ya cuando uno va a ver la afluencia del río Camaná, y es un canal. El agua va directo como si fuese un canal y han ganado terreno la zona agrícola. Ya no es el monte ribereño, la naturaleza, porque los ríos forman su curso, se van a la derecha, se van a la izquierda, ya no hay. Y allá hay especies de aves, zonas de vida. Entonces lo que queremos, todavía los humedales de Chaviña están vírgenes y eso podemos protegerlo en beneficio y que ya no pase los problemas que tiene, por ejemplo, Puchú. Pero a pesar de eso, todavía tiene gran influencia de aves y que también lo vamos a proteger. Vamos a apoyar a todos los humedales de Arequipa. Desde el Consejo, ¿qué se va a buscar precisamente? ¿Cómo se puede proteger estos espacios? Bueno, desde el Consejo Regional tenemos la voluntad política. Tenemos la voluntad política, que acá está la ordenanza regional desde el año 2022. Lo que queremos preguntarle a la gerencia es qué se ha hecho desde que salió la ordenanza. Porque lo que hemos estado trabajando son todo el comité y gente independiente y gente de instituciones que gracias a la voluntad que hemos tenido nosotros para propiciar este trabajo, ya se tiene un expediente, están participando universidades, mi alma mater, la Facultad de Ingeniería Geográfica, la Escuela de Ecoturismo también ha hecho un trabajo de investigación, la Universidad de Ica, la Universidad de Ica ha hecho un trabajo arqueológico también. Entonces, si juntamos todos esos trabajos de investigación, se va a hacer mucho más fácil el expediente técnico. Y nuestro objetivo es presentar ese expediente en este año 2026. Consejero, ¿hay el riesgo tal vez de que estos humedales se vean afectados por la minería ilegal? Bueno, en este lugar, como todavía hay virgen, no es una zona minera porque es costera, pero sí existen denuncios mineros, pero que es para temas de cal, ¿no? Pero todavía no han hecho ninguna etapa de exploración. Entonces es posible negociar, permitir un gran territorio para su protección. Sin embargo, tenemos casi 1.200 hectáreas protegidas. Podemos crecer 400 hectáreas más para proteger al gaviotín peruano. ¿Qué es lo que pasa con el gaviotín peruano? El gaviotín peruano es una especie que no anida en los árboles, no anida en la laguna, no anida en el gramadal, anida en el desierto. ¿Por qué está en extinción esta especie? Justamente por las grandes empresas mineras, los parques eólicos, se están asentando justamente donde se desarrolla el gaviotín peruano. Ellos anidan en el desierto, a 3 kilómetros del mar hacia adentro, en todo el tablazo, ahí, esa es su reproducción del gaviotín. Bueno, y continuando con la información, el director de la unidad desconcentrada de cultura, el señor Harold Lolly, informó sobre el mantenimiento de casonas afectadas por las lluvias en el cercado de Arequipa. Además, existen provincias que están viendo o se están viendo afectadas directamente, a pesar de que se notificó a los propietarios de realizar el mantenimiento correspondiente. Desde el año pasado también como Ministerio de Cultura, intervenciones en la Torre de Bisbe, en el Templo Matriz de Cotahuasi y en el Templo de Huarva como medidas de emergencia porque están priorizados, porque están en riesgo de colapso. Eminentemente el centro histórico, por poseer gran cantidad de monumentos, nosotros en correspondencia y en el marco legal que indica la norma, es el propietario, es el primer responsable de hacer las medidas de emergencia, de conservación, prevención ante estos fenómenos que ya lo conocemos y estamos hablando de diciembre, enero y febrero, principalmente época de intensas lluvias. ¿De cuántas casonas estamos hablando, señor? En el centro histórico tenemos no tenemos un tema cuantificado, pero la lluvia nos está intensa, nos está dando continuamente y no solamente acá. Tenemos ahorita reportes en Cotahuasi porque estamos interviniendo y hay mucho más inmuebles de valor patrimonial que necesitan ser intervenidos. Aproximadamente, más o menos. Porcentaje de acá, mira, nosotros tenemos autorizaciones sectoriales donde implica mantenimiento simplemente. Por semana estamos teniendo de 3 a 5 expedientes de autorizaciones, así como también de pintado de fachadas que también ayuda a la preservación. ¿Pero quiénes son responsables? ¿Los privados, los dueños de esas viviendas, el centro histórico? Efectivamente, la norma indica que el primer responsable y con todas las responsabilidades legales es el propietario. El propietario, como dueño o poseedor de este inmueble, tiene que tomar las medidas necesarias para que se conserve. Indica también que las autorizaciones y la comunicación de obra es también
puesta en conocimiento y en su defecto también dar la autorización al Ministerio de Cultura. Por eso indico que hay autorizaciones sectoriales, un promedio de 3 a 5 semanales. Por supuesto, de 3 a 5 autorizaciones sectoriales que no impliquen una obra integral que entra a comisión técnica, nosotros atendemos en promedio por semana. ¿En eso realizan el mantenimiento? ¿Que se está realizando también algunas obras? Por supuesto, la torre de Bisbee ya está consolidada, se había colapsado esa torre, nosotros hemos ayudado con el obispado de Camaná, con la comunidad campesina hemos logrado restituir y nuevamente restablecer la torre de Bisbee. Estamos trabajando con los contrafuertes del templo matriz de Cotahuasi, que también hay una intensa lluvia ya, el cual se cayó y hemos vuelto a restablecer. ¿Y cuántas cerca al costado de Bolívar, del Consejo también está Correo? ¿Qué se está...? Eso tiene licencia municipal, eso entró por comisión técnica municipal, nuestro delegado ad hoc calificó ese proyecto y está en etapa de ejecución. Eso tiene que verse cargo de control, obras posteriores a ejecuciones, o en la misma ejecución debe dar las medidas de mitigación o la medida de corrección la municipalidad municipal. En el caso de los portales requerían un mantenimiento porque se habían caído incluso algunas cornisas. ¿Cómo se está trabajando? Nos llegó una solicitud de asistencia técnica en el marco de que ellos tienen que preparar todas las fichas de intervenciones, se les dio las prioridades, porque también hay proyectos integrales de mejoramiento de los portales, de los cuales la Municipalidad Provincial de Arequipa tiene que presentar el expediente para que este pueda ser intervenido. ¿Ahora presentado todo? Hay trabajos de emergencia que se han dado en su momento, medidas muy puntuales, pero esto requiere ya un trabajo un poco más grande que requiere hacer todo el mantenimiento, ¿no? Y ese trabajo todavía está en el proceso de elaboración. Pero esto preocupa porque no es solamente un portal, no el portal de San Agustín, sino también el portal de la municipalidad, también se una provincia. Por supuesto, esto es un tema del propietario, nosotros como Ministerio de Cultura no podríamos... distorsiona también el tema, ¿cómo están las condiciones? Efectivamente, nosotros después de ocurrido ese hecho que pone en riesgo la vida humana, causando lesiones, inclusive puede haber pérdidas, las cuales nosotros en nuestra competencia hacemos énfasis vía documentaria a la municipalidad para que tomen las previsiones, porque ellos son los responsables directos como propietarios. En ese marco nosotros nuevamente, intensa lluvia, nuevamente hemos incurrido en el tema de hacer las notificaciones para que ellos tomen las medidas necesarias. En el caso de las iglesias de Cayoma específicamente, ¿cuántas están en riesgo de poder colapsar las torres, la infraestructura? En Cayoma tenemos una gran preocupación, nosotros ahí no necesita hacer trabajos de emergencia porque ya se apuntalaron, ahí lo que necesitamos es hacer un proyecto integral. Por ejemplo, el templo principal del Lari necesita hacer un proyecto integral, de los cuales a través del Banco Mundial, con el gobierno regional, ya se han presentado 5 o 7 expedientes. Lo que ellos están buscando que se conforme la unidad técnica y pueda continuar la elaboración del expediente y la ejecución. Ese es el camino desde el año pasado, ya que ya se han trazado y esperamos que se pueda ir concretizando efectivamente. ¿Cuántas? Son 11. 11 iglesias de la provincia de Cayoma. Son 11 proyectos que se tienen que tener expediente y expediente técnico para ejecución, y no hablamos de una intervención de mantenimiento, sino una intervención integral, una puesta en valor de los 11 templos de Cayoma. 11 templos de Cayoma, ¿de los cuántos en total que tienen los? Son bastantes, pero lo que están priorizados o lo que necesitaban de tener una intervención son 11, hablamos principalmente de Templo Lari, Cayoma, en el distrito La Torre, Cibayo, estamos hablando de Pinchoyo, el mismo Chivay tiene un proyecto como el Plan Complejo que ellos lo vienen a. Bueno, esta es la actualización al menos de lo que está pasando en el centro histórico con las precipitaciones pluviales. En este punto nosotros nos vamos a analizar los diarios para el día de hoy. Vamos a comenzar con Revelación, el cual informa de la siguiente manera. Primero, y en la portada, irregularidades en obras millonarias. ¿Qué es lo que está pasando directamente con estas irregularidades en la obra vial que ya lo hemos mencionado, que es la obra vial de Majes, Yuta, Huambo, aproximadamente de 185 millones de soles, que ha denunciado el consejero César Huamantuma? Advierte falta de supervisión y alcantarillas sostenidas con sacos de tierra en la vía AR-109, y funcionarios niegan estas irregularidades. Como lo están viendo en la imagen, está un círculo, una circunferencia, literalmente está esta alcantarilla sostenida por estos sacos de tierra. Este es uno de los hallazgos más graves que ha señalado directamente el señor Huamantuma.
que encontró 50 alcantarillas sostenidas con estos sacos de tierra, lo que calificó como inadmisible para una obra de gran envergadura, la misma que está siendo impulsada por la actual gestión, por la del gobierno regional y ejecutada por el consorcio Majes 4, y que cuenta con esta inversión mencionada al inicio, 185.8 millones de soles en un plazo de 600 días calendarios, siendo la más importante para la provincia de Caylloma. Esto en temas económicos, ¿no? En temas de montos. Ahora, afirmó el consejero que el avance es del 26%, pese a que el avance financiero ya alcanza el 50%. Ya vemos una hora más que va a necesitar una ampliación de presupuesto. No hay que ser economista para poder ver y evaluar cómo están estas cifras actualmente, ¿no? Este desbalance como tal, 26% de avance físico, avance ejecutado como tal, y un 50% de avance financiero, de presupuesto. Increíble. Y para colmo, la nula supervisión, que continúa avanzando con un inspector, pese a que la normativa exige o solo permite la compañía de otras personas, ¿no? Añadió que la Contraloría General emitió un informe recomendando acciones inmediatas, pero el gobierno regional optó por continuar con los trabajos, pese a que en el informe de fiscalización un aspecto crítico es la ausencia de una empresa supervisora durante una buena parte de esta ejecución. Es lo que está sucediendo con esta irregularidad en la obra vial Majes-Yutahuambo por 185 millones de soles. Irregularidades en obra millonaria. Continuando con más encuentros privados con el presidente Gerí bajo la lupa por contrataciones públicas. La sonrisa del señor Gerí. Bueno, tienen que comprar el Revelación para que vean la imagen que han puesto. Y ya lo mencionamos al inicio, nos hemos explayado en ese sentido, así que lo vamos a tocar de manera muy superficial. ¿Okay? Tenemos la información de que el presidente Gerí está en el ojo de la tormenta al colocar o al ser señalado por tener primero reuniones con estas 5 jóvenes hasta altas horas de la noche en horarios nocturnos y que posterior a ello obtengan contratos en distintas dependencias estatales. Ahora, de acuerdo a esta investigación, los encuentros se habrían producido semanas antes de la adjudicación de los puestos, configurando un patrón que ha despertado cuestionamientos públicos. Se ha reavivado el debate sobre la ética, la gestión y la necesidad que tiene el Congreso de mantener al señor José Gerí, porque estamos viendo, y lo hemos mencionado, que se quiere autoeliminar con todas las situaciones, las cosas que sale el señor Gerí. A tan corta edad lo pudo hacer tan bien, pero prefirió seguir el camino de sus antecesores. Continuando con más información que tiene viral, bueno, Revelación, vamos con el gasto en planillas de gobierno regional de Moquegua crece más que la inversión en obras. Cuestionamientos directos a la gobernadora Gilia Gutiérrez, que en gasto personal, su gasto personal, el gasto personal que tiene directamente el gobierno regional en el gasto del personal como tal, se aumentó en un 53% entre el 2023 y 2025, ampliando la brecha frente a la inversión pública. Así lo ha relevado los datos oficiales de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que evidencia una expansión del gasto corriente muy por encima de otros componentes del presupuesto regional. Para culminar esta noticia, esta nota, ¿cuál es la información? En el 2023
el gasto en planillas ascendió a 289.2 millones de soles. 2024 fue de 411 millones de soles y para el 2025 es 442.9 millones de soles, lo que representa un 53% en tan solo 3 años, casi doblando y un poco más el aumento en gasto en planillas. Es la información que se tiene de Moquegua. Continuando con más, también tenemos respecto a la Contraloría que advierte sobre la ordenanza de educación sexual que no se adecúa a la ley nacional. Y esto ya estaba, en el ojo de la tormenta hace ya un tiempo, porque tenemos a la señora Norma Ortega y recordemos que se hablaba acerca de esta educación sexual que se quería desarrollar en nuestra ciudad. Bueno, ya se está advirtiendo directamente que no se adecúa a la ley nacional, así que esta normativa no guarda relación a la ley 32535, que establece que la educación sexual debe tener una base científica, biológica y ética, afectando directamente a las disposiciones nacionales, lo que quiere desarrollar el Consejo Regional de Arequipa. Esto causó polémica el año pasado, en el 2025, y ahora, por ejemplo, la promotora y la presidenta del Consejo Regional, la señora Norma Ortega, ha manifestado que no representa ningún riesgo para la población y que se encuentra amparada por el Minedu, y señaló que mientras no se emitan nuevos lineamientos, la ordenanza seguirá vigente hasta la implementación, que podría tardar cerca de un año. Dijo claramente, llama mucho la atención que la Contraloría utilice recursos públicos para la contratación de auditores en este tema, viendo otros asuntos más importantes que meritan ese nivel de interés. Yo no sé cuál es el nivel de interés que amerita la señora Norma Ortega o que acredita directamente, porque la educación de nuestros niños, la educación de los pequeños, claramente debe ser controlada y claramente debe ser observada las veces que sean necesarias. Así que, ¿en qué quiere que se gaste la presidenta del Consejo Regional y la que impulsa justamente esta ordenanza, la señora Norma Ortega, consejera y promotora? Vamos con el siguiente diario, vamos con el diario viral, Cuentos Chinos. Ministros del Interior y de Energía y Minas revelan que el mandatario se reunió con más empresarios asiáticos en el famoso Chifa. No lo ayuden más al señor Gerí. Dieron nuevas versiones sobre reuniones con empresarios chinos. Fueron criticados por legisladores. Que ya no lo ayuden el ministro del Interior, que ya no reciba ayuda por parte de sus ministros, que el señor directamente ya, dé un paso al costado, el señor Tiburcio, que ya no lo apoye, ya no trate de apoyarlo, lo está hundiendo más. Inicia recuperación de más de 4.000 citas tras darse tregua en huelga médica. Virgen de la Candelaria, 4 siglos de historia y fe. Cultura alerta sobre daños a patrimonio tras lluvias. Y por último, detectan vínculos de locadores familiares de personal en Cerro Colorado. Vamos con el diario La República. Ante riesgo de inundaciones, declaran en emergencia 135 provincias por lluvia. Ayacucho, Cajamarca, Piura y Huancavelica son las regiones con mayor riesgo por crecida de ríos y activación de quebradas ante intensidad de lluvias. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es el COEN, advierte de un incremento considerable de precipitación pluvial a partir del 4 de febrero próximo. El ministro Tiburcio contradice a Gerí. Ahí vemos las contradictorias y la ayuda innecesaria. Ante la Comisión de Fiscalización, el titular del Interior, el señor Tiburcio, indicó que en la cena del Chifa en San Borja participaron 5 personas en total. El señor José Gerí solo había hablado de 3, él, el ministro y el tío Yang, ¿no? Xiwin Yang, el tío Johnny, que le dicen.
No lo ayude más, señor Tiburcio, es una recomendación de amigos. Perú estancado en índice de progreso social por déficit de viviendas. Mario Vizcarra confronta a Keiko. Retírese de la política, le dice. A la señora Keiko Fujimori. Chile presenta candidatura de Bachelet a Secretaría General de la ONU. Fiscalía investiga a los jueces que condenaron a Humala. Habría diferencias entre la sentencia leída en audiencia y la que fue notificada a sus abogados. Estrellas de la música se pronuncian contra Trump en los Grammys 2026 y en especial contra Ice. Es la información que se tiene y Alianza recurre al multicampeón Pavés para su debut en la Copa Libertadores. La diferencia de presupuestos es amplia, es extrema en este torneo. Y eso que Melgar todavía no se le paga todo el 2023, no se le paga noviembre, diciembre y no se le paga ese bono de infraestructura. Ya se han comprometido a pagarlo, vamos a ver cómo le va. Vamos con comercio. Precios de oro y plata atenúan su caída tras histórico descenso. En medio de alta volatilidad tras la apertura del mercado asiático, los precios empezaron a recuperar en los mercados internacionales. Al cierre de ayer, la cotización del cobre descendió. Según expertos, el descenso en el precio de los metales era previsible ante la fuerte apreciación que registraron en las últimas semanas. La nominación de Warsh como presidente de la FED influyó en la baja. Barranco cierra desde hoy por 6 meses el Puente de los Suspiros para realizar labores de restauración. Los trabajos van a costar 1 millón de soles y consistirán en el reemplazo de la superficie del puente, el mantenimiento de vigas y mejoras en iluminación. Vamos a ver si es como el puente Miraflores, ¿no?, que estaba con luz blanca y afectaba directamente a todos los vecinos. Y eso nunca se pusieron a pensar directamente en la municipalidad. El señor alcalde Guerrillardo pide a vecinos intercambiar ideas para agilizar obras en la avenida Javier Prado. Habló en el programa Siempre a las 8 del Comercio. Ola de frío rompe récords en Florida con nieve en las costas e iguanas congeladas, tormenta invernal. Los reptiles se hielan y caen de los árboles. Son más de 2.000 ejemplares que han sido rescatados. Gerí tiene activa oficina que dejó como presidente del Congreso. Cuenta con 8 trabajadores y la mayoría de Somos Perú, con un gasto de 90.000 soles al mes. Mandatario también mantiene despacho como parlamentario. ¿Qué tal? Tenemos información en los deportes, como por ejemplo, tenistas peruanos ya entrenan en Alemania para la Copa Davis. Y por último, Felipe Chávez sigue en la Bundesliga y va a jugar por el Köln, cedido por el Bayern München. Así es, el Colonia, ¿no? El Köln va a jugar Felipe Chávez, el joven jugador peruano-alemán. Vamos a ver cómo le va y esperemos que le dé o tenga mayor oportunidad en la selección con la llegada del Manu Meneses. Vamos con el último diario, que es Gestión. Dólar repunta y VVL baja 5% por caída de metales. La divisa estadounidense sube por primera vez en el año y cierra en 3.367 soles tras mayor demanda. Desde el viernes, plata cayó 60%, oro 26% y cobre 6% por sobreventas de especuladores. Huaicos e inundaciones podrían afectar a 15.5 millones de personas. Se registraron 25 vías con tránsito restringido. Crece temor de que contratos G2G se resuelvan y lleguen a arbitrajes. Y por último, la posición editorial, una trampa de 3%. El Estado recauda por la inercia del mercado, pero no genera las condiciones para que esa riqueza se transforme en un salto cualitativo hacia desarrollo. Información de gestión que tenemos para todos ustedes. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más aquí en TV Mundo Noticias.
aprendiendo y creciendo. Empiezo bien el año, porque con estas zapatillas daré los pasos hacia un mejor futuro. Empiezo bien el año, porque en ese cuaderno voy a escribir las ideas que cambiarán el país. Cuando empieza bien el año para los emprendedores, empieza bien el año para la educación y para el país. Pide tu crédito escolar en Caja Arequipa hoy. Caja Arequipa, inclusión financiera que transforma vidas. En la vida, elegir implica renunciar. Yo elijo estudiar en la Universidad Continental. Su modelo adaptativo se ajusta a las distintas formas de ser estudiante, bajo estándares internacionales, con excelencia académica y toda la personalización, el acompañamiento y la innovación que necesito. No renuncio a dar lo mejor de mí. Conoce más en ucontinental.edu.pe. TV Mundo HD. Aprendiendo y creciendo. Y estamos de regreso con más información y vamos a pasar a la entrevista del día de hoy. Y de cara a las elecciones del presente año, contamos con la presencia del candidato presidencial de la Alianza Electoral Venceremos, el señor Ronald Atencio, quien está el día de hoy con nosotros. Candidato, muy buenos días, bienvenido a TV Mundo Noticias y gracias por su presencia. Bueno, muy buenos días a todos nuestros televidentes de TV Mundo Arequipa y seguro también de otras partes de nuestro país y también seguro del mundo. Un gran saludo para ustedes. Muchísimas gracias por su presencia, candidato, el día de hoy. Bueno, es la primera que tenemos, con la primera presencia con la cual contamos. Y directamente vamos a pasar a la entrevista el día de hoy. Se anunció directamente con usted la ampliación de esta alianza, ¿no? Venceremos, para enfrentar, como lo han denominado ustedes, al pacto mafioso en estas próximas elecciones, tanto regionales como municipales. Para dar inicio a la entrevista, me gustaría entender, y para que todos, ¿no?, tanto arequipeños y las personas que nos estén viendo en las diversas partes de nuestro país, entiendan qué denominan ustedes o cuál es la definición que tienen para este pacto mafioso. ¿Ustedes qué denominan pacto mafioso? Bueno, nosotros denominamos el pacto mafioso aquella concentración de partidos políticos que hoy gobiernan el Congreso. Denominamos pacto mafioso a Fuerza Popular, con la señora Keiko Fujimori, Renovación Popular con López Aliaga, Podemos con el señor Luna, Avanza País, Somos Perú, Perú Libre. Nosotros denominamos el pacto mafioso este cogollo de partidos políticos que han sacado leyes pro crimen, pro impunidad, leyes para reelegirse. Es decir, este pacto mafioso es el conjunto de partidos políticos que hoy legisla en contra del Perú, en contra del pueblo, en contra de nuestros hermanos. Han aprobado exoneraciones tributarias a favor de las grandes agroexportadoras y no aprueban ningún tipo de beneficio a favor de los microempresarios, pequeños empresarios, taxistas, mototaxistas. Entonces, el pacto mafioso para nosotros es eso. Es este cogollo de partidos políticos que hoy, y desde la señora Dina Boluarte, tienen capturado tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a otras entidades del Estado. Así es, Ronald Atencio. Entonces está mencionando también a la señora Dina Boluarte, ¿no?, quien llegó también a la presidencia junto con el partido del señor Pedro Castillo, ¿no?, Perú Libre, y también con el señor Bermejo, que... Bueno, entonces vamos entendiendo que también para usted serían partícipes de este pacto mafioso, ¿o los dejamos de lado a estos dos últimos personajes en mención? Disculpe, no te escuché la última parte, se me cortó. Ah, ya, claro, le aclaro, mencionó a la señora Dina Boluarte. Hacemos alusión de que Dina Boluarte también llegó a presidencia gracias al señor Pedro Castillo, ¿no?, como vicepresidenta como tal, y bueno, a Perú Libre, que actualmente también tiene a congresistas desde su partido. ¿Ellos también están dentro de esta denominación o quedan, bueno, rezagados de esta definición que ustedes tienen? Bueno, Perú Libre también es parte del pacto mafioso. Perú Libre es el furgón de cola de la derecha peruana, gobierna con la derecha peruana, ha aprobado con el fujimorismo y toda otra coalición mafiosa
leyes pro crimen, pro impunidad, ha elegido los actuales miembros del Tribunal Constitucional, es más de lo mismo, pero libre. Correcto. Vamos a pasar directamente, candidato, a las propuestas que usted tiene directamente si es que llegara a ser presidente de la República. En temas de seguridad ciudadana, ¿cuáles son las propuestas que ustedes manejan? Se escucha mucho acerca de la creación o, bueno, ejecutar, ¿no?, obras respecto a más cárceles, más centros penitenciarios, mano dura también, digamos, con el tema de la migración. ¿Qué es lo que usted propone directamente en estos puntos? A ver, se tienen, si bien es cierto, propuestas a largo plazo, como reforma de la policía, sí, propuestas también a corto plazo, como seguro capacitación, seguro compra de algún tipo de patrulleros, material, cosa que nosotros también vamos a hacer. Sin embargo, creemos que el país está para una respuesta rápida, directa e inmediata. Y lo que nosotros vamos a hacer desde la Alianza Electoral Venceremos es formar un comando de aniquilamiento contra el crimen y contra la delincuencia. ¿Qué significa esto? Significa los 500 mejores policías, quienes, liderados por el presidente de la República, ojo con esto, por mí, no por un ministro, no por un viceministro, no por un general, no por un coronel o un capitán, quien asume la responsabilidad y la conducción de este comando de aniquilamiento, quien tiene que tener facultades o atribuciones de inteligencia, contrainteligencia, interceptaciones telefónicas, toda la logística del Estado a disposición de este comando para de manera rápida, clara y directa desarticular, desmontar las organizaciones criminales de los extorsionadores, pero al gran extorsionador, no al que recibe el yape de los 200, 300 soles en el celular, no al que lo depositan en su cuenta bancaria, sino al que de verdad está dirigiendo estas organizaciones criminales. Eso es lo que necesitamos en el país. Correcto. Llama la atención el nombre, la denominación que le han puesto, ¿no? Comando Aniquilador, que va a estar justamente dirigido por usted y que va a estar acompañado de los efectivos policiales. Pero ¿qué se daría primero? ¿Este comando? Tenemos entendido que tendría que darse directamente esta reestructuración policial. Y teniendo en cuenta este siguiente punto, y me gustaría que nos dé su opinión respecto a lo que pasó con las protestas sociales, ¿no?, y con este uso desmedido de la fuerza por parte de efectivos policiales. ¿Qué opinión le amerita usted? También hay información acerca de los mismos policías, alquilan sus armas en la zona norte, en la zona fronteriza, hay información respecto a eso. Entonces, a esa preocupación lleva, ¿no? ¿Cómo va a ser el control de este comando aniquilamiento directamente? ¿Si va a estar acompañado de efectivos policiales? ¿Y cómo se daría esta reestructuración policial que usted está mencionando? Este comando de aniquilamiento va a ser integrado por los 500 mejores policías de nuestra patria, policías expertos, capacitados, con inteligencia, policías que conocen de la desarticulación de organizaciones criminales, de delincuentes, y ellos tendrán como estímulo los ascensos que nosotros vamos a tener que dar, porque ellos van a hacer una labor pacificadora de la patria, y la patria tiene también que meritar ese esfuerzo. Basta de salvar a los policías porque hacen un curso aquí, una maestría allá. ¿Dónde están los ascensos por cuestiones más operativas? Entonces necesitamos impulsar esa parte. Nada más este comando de aniquilamiento, lo que nosotros establecemos es que va a actuar en función de la ley, de los márgenes constitucionales que también tenemos. Yo voy a asumir la responsabilidad directa de este comando de aniquilamiento. Este comando de aniquilamiento, si en algún momento tiene que utilizar su arma de reglamento en función del contexto en el cual se está desarrollando una intervención, también va a tener que usar su arma de reglamento, porque es parte del derecho que se tiene como Estado de ser fuertes y ser duros contra la criminalidad. Ahora, el tema de las propuestas a largo plazo pasa por una reforma de la policía, pasa por primero sacar a todos los malos policías, y el sacar a todos los malos policías no es de un día para otro. Hay que primero terminar los procesos de evaluación, los procesos de inteligencia que se está haciendo, hay que implementar mejores ambientes para las policías, compren más patrulleros, infraestructura en las comisarías, hacer un sistema integrado que permita a los policías tener mayor interconexión con las municipalidades, con los barrios, con las rondas campesinas. Eso es un proceso integral, que eso no se hace pues en una semana, ¿verdad? Eso requiere un trabajo largo. Pero
no vamos a esperar el trabajo largo porque la delincuencia no espera y la delincuencia afecta al que menos tiene, al bodeguero, al microbusero, al taxista, al pequeño emprendedor. A ellos afecta la delincuencia, la extorsión, porque la extorsión no le hacen al dueño del banco de crédito porque él está tranquilo, tiene seguridad, no le hacen al dueño del Banco Interbank, al dueño de Scotiabank, a los grandes mineros del país, ¿no? Entonces la delincuencia y la criminalidad nos afecta a nosotros, a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos que estamos expuestos a la calle. Ok, bueno, vamos entendiendo las propuestas en temas de inseguridad ciudadana, bueno, lo que nos está mencionando que es la más resaltante, que es este comando aniquilamiento. En tema económico y empleo, vamos a pasar a este punto. He escuchado que en una entrevista, directamente usted mencionó que tiene la intención de aumentar el sueldo mínimo. Escuché un monto que era 1.800, no sé si todavía lo mantendrá, pero justamente directo a ese punto, con el tema del sueldo mínimo, con el tema de la intervención, porque también dentro de las propuestas que usted tiene es una mayor intervención del Estado en temas, bueno, de inversión del sector privado, también de la empleabilidad como tal. ¿Cómo plantea usted equilibrar justamente estos puntos y a qué hace referencia directamente con la intervención del Estado en estos temas, que es con el sector privado, con la presión tributaria y demás, ¿no? Y luchar contra la informalidad, que es otro de los puntos? A ver, nosotros en nuestro país tenemos un grave problema de informalidad, ¿no es así? Más o menos el 80% de personas que se autoemplean, que salen el día a día a las calles y que de lo que producen en el día regresan a su casa y con eso se alimentan, con eso subsisten. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos a favor de ellos? ¿No? El Estado tiene un rol promotor también del empleo. El sector privado hoy no está dando la cobertura necesaria para darle trabajo a las personas, porque mucho se habla del sector privado y muchos quieren que todo siga privatizado, pero no se dan cuenta que esa maquinaria de dar empleo debería darle al sector privado y no está haciendo nada. Más bien está dando empleo precario, empleo sin buena remuneración. Lo mismo pasa con las grandes agroexportadoras que dan sueldo de hambre. Entonces, nosotros como Estado, ¿qué debemos hacer? Primero, que este sector de autoempleo, este sector informal, tenemos que entrar a promover su reinserción al sistema financiero. Muchos de ellos necesitan préstamos para poder impulsar su pequeño negocio o emprendimiento. Y como el sector formal financiero no les da, creo que ellos recurren al gota a gota, recurren a los usureros, donde les cobran 20 hasta 30% mensual de intereses. De cada 1.000 soles pagan 200 soles mensual. Nosotros vamos a poner a disposición de estas personas, de los emprendedores, taxistas, mototaxistas, 20.000 millones de soles, para que ellos puedan tener este dinero y puedan implementar su pequeño negocio. Esto va a permitir que ellos se reinserten al sistema financiero. Vamos a hacer que les llegue crédito barato a ellos, no más del 3% aproximadamente anuales como interés. Los bodegueros, las personas de los mercados van a poder acceder a este tipo de crédito para que ellos puedan seguir autoempleándose. Y con esto ellos puedan inclusive buscar sacar su RUT, pertenecer a un registro único simplificado, ellos puedan reinsertarse al sistema financiero porque ellos están olvidados. Y el otro tema es de la generación de empleo es la industrialización del país. La única forma de seguir generando empleo es que exista la posibilidad de dar empleo. Hoy no tenemos fábricas, no tenemos industrias en la patria. Ahí donde tengamos cobre tiene que haber una industria de cable. Ahí donde tengamos litio tiene que haber una industria de batería. Ahí donde tengamos árboles tiene que haber una industria papelera. Entonces necesitamos la absorción de esa masa informal al mercado laboral formal. Y eso solamente nos da las fábricas. Eso no lo va a dar el Estado poniendo un ministerio más. ¿No? Eso lo tiene que dar la capacidad de mover el círculo económico que el Perú tiene que impulsar. Claro, bueno, ya vamos entendiendo ese punto, ¿no? Respecto a la promoción del empleo, bueno, ha hablado de un monto que va a ser destinado para estos empresarios informales para que pasen una formalización.
Pero respecto a este sueldo mínimo, señor Ronaldense, ¿usted todavía continúa con su propuesta clara de los 1.800 o se va manejando, se va reduciendo? Y, por ejemplo, si es que se da este monto, ¿cómo se cancelaría o cómo pagarían los microempresarios? ¿Realmente cree que tendrían el monto necesario para asegurar ese pago de sueldo mínimo? A ver, muy buena pregunta. Primero, nosotros necesitamos elevar la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque en el país real y efectivamente con un sueldo de 1.130 es casi imposible poder subsistir o vivir, que una economía familiar se sostenga en ese monto. Segundo, la remuneración mínima vital, principalmente, ¿quiénes son los grandes proveedores de esto? Son la gran empresa, los sectores absolutamente formales, las grandes agroexportadoras, las grandes fábricas que en algunos casos se tienen. Entonces necesitamos que ellos sean los que van a asumir. Segundo, se habla de una barrera pequeña de microempresarios que no podrían asumir esto. Pero lo que ocurre con los microempresarios que son autoempleados, los microempresarios no tienen una gran capacidad de convocatoria a personal. Tercero, que el mercado en la práctica, en la realidad, los 1.130 resulta solamente siendo un voto referencial que es abusado, ojo, abusado por un sector empresarial. ¿No? Si tú analizas en realidad en un contexto real, no es lo que efectivamente gana el propio trabajador, porque muchas veces algunos empleadores utilizan algunas artimañas para que no paguen esa remuneración mínima vital. Más aún que insertar ese dinero al mercado económico va a hacer que esos pequeños empresarios, porque el gran empleo de las grandes empresas va a hacer que el aumento siga moviendo el flujo económico que tenemos en nuestro país. Bueno, vamos entendiendo el punto del tema económico como tal. Ahora, me gustaría tocar también otro punto interesante. He estado revisando entrevistas que ha estado brindando y en una de ellas mencionó claramente que a usted lo quieren etiquetar como si quisiera volver al Perú-Venezuela. Textualmente dijo eso, ¿no? Que lo etiquetan como si quisiera volver usted al Perú-Venezuela. ¿Cómo sería un gobierno suyo? ¿Y por qué mencionar de forma negativa? Entiendo yo que usted quiere volver al Perú-Venezuela. ¿Realmente cree usted que el gobierno del señor Maduro ha sido un gobierno malo, un gobierno dictatorial en ese sentido? ¿Por qué cree que esta etiqueta es negativa? No, a ver, muy buena pregunta. Lo que pasa es de que yo tengo entrevistas, así como seguro contigo, algunas son un poco largas, algunas son más cortas, y de una entrevista de 1 hora solamente me sacan un clip de una vinculación con el gobierno venezolano. Entonces, y habiendo dado propuestas, habiendo dado planes de objetivos para la patria, entonces lo que yo siento de la concentración de medios limeña principalmente, porque eso viene de acá, en las entrevistas que he tenido con Milagro Leiva, con Rosa María Palacios, con Juliana Oxenford, hasta con Filibater, lo que buscan es vincularme simplemente a los gobiernos de Venezuela y al gobierno de Cuba. Y quieren hacer entender a la población que yo quiero imitar esos gobiernos y que lo mismo que va a pasar allá va a pasar acá, y que va a haber migración, que va a haber inflación, y que va a haber problemas, convulsión o caos social. Y yo he dicho claramente, y yo quisiera que el clip salga en ese sentido, pero bueno, eso uno no puede determinar. He dicho claramente que el Perú no quiere ser Venezuela, ni Venezuela quiere ser el Perú. Se está confundiendo la solidaridad que yo puedo tener con un gobierno, con un pueblo o con alguna circunstancia con la capacidad de imitar. Por ejemplo, yo tengo mi solidaridad con el pueblo palestino, que está siendo masacrado por el genocidio israelí. ¿No es así? Pero yo no quiero hacer del Perú Palestina. Yo no quiero que Perú sea Palestina. Palestina tiene su propia reconfiguración, sus propios problemas. Yo tengo solidaridad con el gobierno, de Irán. Yo no quiero ser el Perú-Irán. O sea, se confunde una cosa con la otra. Que tú puedas tener, yo también tengo solidaridad, por ejemplo, con un sector
del pueblo norteamericano. Yo no quiero ser del Perú, los Estados Unidos, porque hay un sector del pueblo norteamericano que vive en hambruna, que vive en crisis, ¿no? Que está alejado de las bondades que le podría dar el gobierno a ellos, por ejemplo, los migrantes. Entonces, mi solidaridad con alguien no hace que yo quiera imitar eso. Yo tengo una propia reconfiguración en mi país, mi Perú, mi patria, que es autónoma, que es soberana, y que queremos hacer un país industrializado, un país del primer mundo, un país mejor. Claro, pero bajo esa perspectiva, bajo esa premisa, bueno, no podemos entender, hay muchos planes de gobierno, hay muchos candidatos que también, digamos, toman como ejemplo algunas ejecuciones que realizan otros países, ¿no? Como por ejemplo El Salvador, con este modelo Bukele, que se ha intentado amoldar a las características del Perú, porque son de similares ideologías, similar pensamiento. A ese sentido me gustaría consultarle también a usted, ¿no? Nos menciona que tiene solidaridad con el pueblo venezolano. Entonces, por eso le consultaba, ¿cómo sería un gobierno del señor Ronald Atencio? El señor Ronald Atencio, ¿cómo o a qué país de nuestra región ve como ejemplo? Por ejemplo, esa es una buena pregunta, y esa es una pregunta inteligente, ¿no? ¿Cómo yo veo a mi país? ¿Qué es lo que yo quiero de mi patria? ¿Qué voy a hacer yo llegando al sillón presidencial del Perú? ¿No? Pero que no se haga etiquetas y falsas etiquetas. Yo veo del Perú, por ejemplo, un país que convoque una asamblea constituyente plurinacional para cambiar y generar una nueva constitución, una constitución diferente, una constitución que respete el equilibrio de poderes, una constitución donde no existe un Congreso todopoderoso que cuando quiere cambia gobernantes, cuando quiere pone a su gobernante, que hoy es Geri, su títere, cuando quiere saca leyes pro crimen, pro impunidad. Yo quiero una asamblea constituyente para que cambie este régimen económico empobrecedor. Yo quiero una asamblea constituyente para que se fije en la agricultura familiar, en la segunda reforma agraria. Que una constitución que permita un proceso de industrialización, que obligue al Estado peruano a ser parte del proceso de industrialización. Yo quiero una patria que se apoye al agricultor, al campesino, que se le quite las exoneraciones tributarias a las grandes agroexportadoras y se entregue al campesino peruano, que está olvidado. Porque no olvidemos que el 80% de lo que nos llevamos a la boca y que está en nuestras mesas del hogar y que está en los mercados es producto del campesino peruano, es producto de la agricultura familiar, es producto de las cooperativas. Yo quiero un país industrializado, yo quiero un país que nuestros recursos naturales se transformen, se manufacturen, que pasen como productos finalizados. Yo quiero un país donde no vengan embarcaciones extranjeras y saqueen el mar de Grao, te llenen nuestros recursos naturales. Yo quiero un país donde exista una mejor redistribución de las riquezas. Yo quiero un país donde no existe el terruqueo. Yo quiero un país donde las protestas populares sean recibidas por el gobierno y nos sentemos a la mesa y dialoguemos el por qué están haciendo una protesta. Nadie protesta para pedirte dinero para sus bolsillos. El ser humano, el peruano, protesta porque quiere una carretera, una posta, quiere un hospital, quiere mayor desarrollo para su región. No podemos estar en un país con racismo, con clasismo. No podemos meter bala a la gente. Necesitamos como peruanos abrazarnos, darnos la mano. Necesitamos como peruanos forjar una patria diferente. Eso es lo que yo quiero para mi país. Correcto. Señor Ronald Atencio, ¿usted cree que es el momento idóneo para desarrollar esta asamblea constituyente? ¿Usted cree que es el momento correcto en el cual nos encontramos? Y esto que usted menciona respecto a las leyes pro crimen, a las decisiones que toma el Congreso, ¿no se puede corregir directamente con unas reformas directamente a la Constitución en vez de cambiar toda la Constitución como tal? ¿No cree que iría por ahí? ¿Por qué esta necesidad imperativa de plantear la reforma directa, o bueno, cambiar de constitución, ¿no? Plantear esta asamblea constituyente, ya que, bueno, menciona también la crítica a este último modelo, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, pero también tengamos en consideración que este último modelo, pues, no ha sido negativo al 100%, ha sido un modelo que trajo reducción de pobreza. Estamos en una situación también clara, pero para cambiar la Constitución como tal, convocar una asamblea constituyente, ¿es el momento idóneo bajo todos estos parámetros que estamos mencionando? Esa es otra, por ejemplo, buena pregunta. ¿Por qué? A ver,
Habemos, digamos, dos voces, ¿no? Las voces que dicen que no se necesita una asamblea constituyente, ¿correcto? Y hay voces que se dicen que sí se necesita una asamblea constituyente. Entonces, lo que nosotros planteamos es la consulta popular. Lo que nosotros planteamos es que se le pregunte al pueblo. Yo no quiero imponer una constitución que yo la he redactado en mi casa, que yo la he redactado en mi escritorio. Lo que yo quiero es, por ejemplo, una de las vías es, vía referéndum, preguntarle al pueblo peruano, ¿deseas o no deseas que se convoque a una asamblea constituyente plurinacional para hacer una nueva constitución? Y la respuesta no la tengo yo, la respuesta no la tienes tú, que estás ahí, la respuesta no la tiene el camarógrafo, la respuesta ¿quién la tiene? El pueblo peruano. Y si el pueblo peruano dice no, sencillo, es no. Se va a respetar y si ello. Si el pueblo peruano dice sí, respetemos la decisión soberana del pueblo peruano, pero no hagamos lo otro, que es que un cogollo de congresistas decide qué cosa se hace con la Constitución y qué cosa no se hace. Eso no es correcto, eso no es entender lo que significa la democracia. Correcto, señor Ronaldense, ya estamos culminando, el tiempo es breve. Vamos a desarrollar, le voy a dar la oportunidad de que se comunique brevemente con todas las personas que nos están viendo de manera breve, ¿no? Que brinde un último mensaje, pero me gustaría que aclare otro punto, ya para culminar con esta entrevista y ya pase a su discurso como tal. Mencionó también acerca, el término es fuerte, pero mencionó directamente expropiación, ¿no? Que cuando, digamos, si hay terrenos que no se estén trabajando, el Estado los compre y bueno, los ponga en uso. De igual manera con el tema de la minería, si hay, hizo mención a mineros ociosos, mineros que no se trabajan. ¿Cómo desarrolla eso? Es una propuesta bastante fuerte y compleja de entender, ¿no? Respecto, prácticamente es una expropiación como tal. Muy compleja, es muy sencilla. Así como la tierra es para el que la trabaja, la mina es para el que trabaja la mina. En el Perú tenemos un problema con los mineros informales, no ilegales, que eso es otra cosa. Informales que quieren formalizarse, que desean ser partes del Estado, que desean tributar, que desean dar empleo digno. Pero el problema de ellos es que están trabajando sobre concesiones ajenas, sobre concesiones de otros. Unos burgueses que viven acá en Lima, o un sector empresarial que ha concesionado todo el país, pero nunca ha trabajado la mina, no ha explorado la mina, no ha explotado la mina. Y ellos, al no hacer nada, no le están dando autorización para que puedan formalizarse. Y hemos dicho claro, entonces si estas personas que son titulares de la concesión minera y no otorgan autorización y no se ponen de acuerdo, bueno, les expropiamos la concesión minera y le damos al que trabaja la mina. Es lo más lógico, ¿verdad? Y se le va a pagar, obviamente, lo que ellos han abonado por la concesión. Tan sencillo como eso, y solucionamos el problema. No estamos haciendo un proceso de expropiación contra todo, no a la bodega, al microempresario, no hemos hablado de eso. Hemos hablado de un sector específico y focalizado. Ok, señor Ronaldense, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Estamos a contratiempo, pero le vamos a dar brevemente estos últimos 30 segundos, tal vez 40 segundos, para que se dirija a toda la población arequipeña que lo está escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, somos la Alianza Electoral Venceremos, las 3 hojas de coca, el quinto. Nosotros, como propuestas sencillas, ¿no? Convocatoria a la Asamblea Constituyente Plurinacional, segunda, reforma agraria, apoyo directo a la agricultura familiar, al campesino, a las cooperativas, industrialización del país. Necesitamos transformar nuestros productos, nuestra materia prima en productos finalizados. Apoyo directo a los microempresarios, a los pequeños empresarios, vía préstamos y crédito directo. La educación y la salud son prioridad en el gobierno de Venceremos. Gracias. Ok, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, candidato. Él es el señor Ronaldense, candidato presidencial de la Alianza Electoral Venceremos. Vamos a continuar con más información. Y la gerente general de la microempresa Punta Moda, es Helen López, que se dedica directamente al rubro de ropa desde hace 20 años, destacó la inversión privada como un motor clave para la generación de empleo y dinamismo económico en Arequipa, pero sobre todo desde el sector de las micro y pequeñas empresas, porque garantiza crear más oportunidades laborales y fortalecer la economía.
bueno, importantísimo, ¿no? Ya que creamos empleos y damos también trabajo a más personas, ¿no? El tema es a veces un poco complicado, ya que tenemos, bueno, bastante burocracia con el tema de lo que es el tema de impuestos, ¿no? Que para eso sí nosotros estamos a veces un poco limitados. Muy aparte de eso, ¿no? Darnos a nosotros más facilidades para que podamos crecer como emprendedores, ¿no? Y no solo quedarnos ahí, ¿no? Sino que también poder crecer a nivel empresarial, ¿no? ¿Qué mensaje o cómo se podría crecer más fácil en Arequipa en el tema de crear más empleo, más empresa? ¿Cómo cree usted? Yo creo que facilitarnos el tema también de lo que es un poco más de capital, ¿no? E intereses bajos para que nosotros podamos, bueno, en mi caso, ¿no? Arriesgarme a tener créditos para poder generar más locales y poder generar más empleos. ¿Podría detallarme, por ejemplo, la cantidad de empleos que usted genera? Ha mencionado, por ejemplo, redes sociales, marketing, contadoras, vendedoras, proveedores, transporte. Coméntame, por favor. Bueno, en realidad son como 12 a 15 empleos que nosotros generamos y muy aparte de eso, como les vuelvo y les recalco, ayudamos al crecimiento económico ya que trabajamos con proveedores en la región también y también el tema de fletes, transportes, el tema de llevar mercadería no solo aquí, sino también a nivel nacional, ¿no? O sea, estamos de verdad en muchos puntos, no físicamente, pero sí en ventas virtuales. Por ejemplo, el tema de los fletes, ¿cuántas veces a la semana? ¿Qué tipo de productos llega? ¿En toneladas de repente? ¿Cuántos productos? En realidad nosotros trabajamos aquí por fardos, ¿no? Por sacos que nos llegan. Igual tenemos empresas locales como Marvisur, que es con la empresa que, bueno, ahí estamos haciendo el chat. Bueno, interesante la entrevista que tuvimos el día de hoy con el candidato Ronald Atencio a la presidencia 2026. Ustedes saquen sus conclusiones, ustedes son libres de escuchar, de elegir la propuesta o las propuestas que más, bueno, se alineen a ustedes. Tengamos en consideración todo lo que ha pasado, tengamos en consideración lo que estamos viendo actualmente, tengamos también en consideración el historial de los candidatos y de los partidos políticos. Nosotros nos despedimos hasta este punto. Mi nombre es Estefano Medina. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Y bueno, sigan en la señal de TV Mundo Arequipa. Muchísimas gracias y hasta luego.